forma de hacer los encuadres, por ejemplo. Pero es sobre todo esto, ¿sí? El retrato de París en constante cambio, en constante movimiento, de la Belle Époque, de los transeúntes, de los carruajes, ¿sí? De muchísima energía y mucha vitalidad, producto de toda esta modernidad que estaba recién ingresando. Así que bueno, más que nada eso, tanto diurno como nocturno por acá. Bueno, y acá siguiendo un poquito con esto que les comentaba recién de lo burgués, tenemos el teatro, ¿sí? Uno de los mayores exponentes del ocio burgués era este. Por supuesto, no todo el mundo podía acceder a ir al teatro en ese momento. Por acá, Mary Cassatt era de las pioneras del impresionismo femeninas y Edgar Degas era de los pintores más destacados y más reconocidos en este ámbito porque él pintaba mucho las bailarinas, las actrices. Degas también era de los pocos impresionistas que se quedaba puertas adentro para retratar en lugar de ir al exterior como todo el resto. Pero bueno, estaban estudiando mucho esto del cuerpo humano en acción y en movimiento y sobre todo retratando lo lujoso y lo sofisticado que tenía el teatro, sí que era tan característico de lo burgués. Y por acá en esta parte seguimos un poquito con esto que les comentaba recién de las actividades de ocio al aire libre, de familias en parejas que salían a pasar sus tardes al exterior, pero la pintura que les quería mostrar es esta, que es muy importante porque es la que marca el inicio del neoimpresionismo, que era un movimiento que tenía temáticas muy similares, pero lo que cambia es la técnica. Porque si se fijan, ya no es esta pincelada así tan veloz como veíamos al principio, sino esto que se llama puntillismo. Y el puntillismo eran micropinceladitas de diferentes colores que cuando se superponen generan este tipo de imágenes, siendo que el color también se mezcla visualmente, pero de una forma muy distinta ya a la pincelada rápida. Y bueno, esta pintura de Seurat no es de Monet, estaban innovando mucho con la ciencia del color y con las técnicas, y bueno, a raíz de eso surge el puntillismo. Bueno, por acá ya tenemos un poco lo que son las flores y los jardines, ¿sí? También de los escenarios más comunes, más retratados dentro del impresionismo, porque más allá de ser algo lindo que pintar y que observar, era ahí también donde residía todo esto que ellos tanto admiraban y tanto estudiaban, ¿no? Esto del uso de la luz, del color, del exterior, de la naturaleza. Monet tenía su propio jardín, el Jardín Giverny, en donde tenía sus famosos estanques con nenúfares, sus puentes, sus senderos, campos de flores. Él era particularmente quisquilloso y obsesivo con eso. Él trataba sus propias flores para que tuvieran el color exacto que él quería para el cuadro que iba a pintar. Si no, las arrancaba y plantaba otras. Porque bueno, era como su propio laboratorio, ¿sí? En donde podía estudiar bien a profundidad todas estas cosas. La incidencia de la luz al amanecer, al atardecer, cómo eso hacía que variaran los colores de las distintas plantas o las estaciones del año, ¿sí? Era donde podía explotar bien todos estos recursos. Y bueno, esto es un comentario nomás, pero acá se ve un poco mejor lo que les decía del color. Mucho amarillo, celeste, lila, así como que usaban colores claritos para hacer las sombras. Y bueno, muchísima luz, por supuesto. Mira la sombra, como ves el sol y la sombra, Sí. como hacía ver. Ujú. Mira lo que es eso, una belleza. Bueno, y por acá ya nuestra última parada antes de que pasen por la inmersiva tenemos el puente japonés, ¿sí? El mismo por el que ustedes pasaron al principio en la primera sala. Monet estaba muy inspirado en el arte y la estética japonesa y en eso se basó para diseñar el puente curvo de esta manera, más que nada como algo que integrara bien la arquitectura con la naturaleza, con el arte. Y bueno, tanto el puente como el estanque de nenúfares, que también él mismo lo plantó, lo cultivó y lo cuidó, esas dos cosas se convirtieron en el corazón de Giverny, que como hablábamos recién, esto es parte de su mismo jardín, de su propia casa, que a día de hoy se puede ir a visitar también. Y bueno, Monet finalmente va a fallecer allí en Giverny en el año 1926, pero de igual manera estas dos cosas trascendieron la historia ya y lograron casi inmortalizarlo, porque incluso a día de hoy, tanto el puente como el estanque siguen siendo dos de los elementos más emblemáticos de toda la historia de su pintura. Así que bueno, con esto finaliza ya el recorrido guiado. La idea es que con lo que les conté puedan disfrutar un poquito más de las salas inmersivas. Así que bueno, muchas gracias por su atención, por escuchar y espero que
Gracias a vos, muy amable, muy atenta. Gracias.